bueno, yo no sé cuáles son esos intereses electorales, partidistas, resentimientos y nuevas circunstancias. Yo no he visto que nada haya cambiado en 62 años, pero puedo estar equivocada. Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano. Bienvenido, Orlando. Gracias por tu tiempo y por acompañarme una vez más en Mambí. ¿Qué lectura tú le das a esto? ¿Qué es esto, chico? Bueno, yo creo que es muy interesante. En primer lugar, muestra de que hasta López Obrador tiene que reconocer que el exilio cubano, que la resistencia cubana es un factor en la realidad cubana que no puede ser ignorado. Lo segundo es su apelación al gobierno americano. Yo creo que eso y el hecho de que Raúl Castro quiso que se conociera esa foto de él dándole instrucciones a Miguel Díaz-Canel en La Habana antes de partir para Ciudad de México. El hecho es que un régimen que está, como decimos los cubanos, contra la pared, que está acorralado, acosado por el levantamiento del pueblo, por la resistencia del pueblo y por las sanciones que Estados Unidos y ahora Europa está imponiéndole a ese régimen tiránico. Ese régimen, en la figura de Raúl Castro, le pidió a Díaz-Canel que fuera a México y que le pidiera a López Obrador ser intermediario del régimen con el exilio cubano y con el gobierno de los Estados Unidos, porque ya saben el poder que tiene el exilio cubano en los Estados Unidos, el poder de resistencia y el poder de influencia que ha tenido ese exilio. Pero además, lo que ofrece López Obrador no es aceptable. A nosotros lo que nos motiva no es ningún tipo de recriminación, ningún tipo de resentimiento. Nos motiva la realidad cubana actual, que hay cientos de jóvenes en la cárcel, que en Cuba no hay libertad, que los cubanos no pueden elegir sus gobernantes, que los cubanos no tienen libertad económica, que en Cuba no se puede respirar. Y esta lucha es para que eso cambie, para que salga del poder el Partido Comunista, para que salga del poder la familia Castro. Lo que nos ofrece López Obrador con palabras de reconciliación, que son un eufemismo y socavar el sentido de las palabras, es que la Cuba democrática, que la resistencia democrática se rinda y se reconcilie con el régimen. No va a ocurrir. Eso no va a ocurrir y esta lucha sigue ahora con más fuerza que nunca. Fíjate que también a esta hora le quiero dar la bienvenida a René Bolio, mexicano de la Comisión de Justicia Cuba. Bienvenido, doctor René Bolio. Amigo. Así es, aquí estamos con Orlando Gutiérrez Boronat, doctor. Bienvenido desde México. Un mexicano que ha luchado incansablemente por la libertad de Cuba. Así es, aquí lo tenemos. Doctor, ¿nos escucha? Sí, claro que sí. Hola, Lourdes. Un placer. ¿Cómo estás, muy bien, qué bueno tenerlo por aquí. Bueno, que le estaba planteando a los oyentes también que el presidente López Obrador hablaba de nuevas circunstancias. ¿A qué se refiere Orlando con nuevas circunstancias? ¿Cuáles son las nuevas circunstancias? Porque la única nueva circunstancia que yo conozco es la del 11 de julio para acá, no veo otra. Es mucho más siniestro que eso. Cuando uno lee todo el discurso, lo que él llama nuevas circunstancias es una nueva correlación de poderes en el cual ya Estados Unidos no es la primera potencia. Eso es de eso está hablando López Obrador. Que frente al hecho que Estados Unidos ya no es una primera potencia, tenemos que repensarlo todo y reconsiderarlo y hay que reconciliarse con la tiranía castrista en La Habana. Esto mientras tropas rusas y venezolanas marchaban en suelo mexicano el día de la independencia. Es un insulto a la historia de México, a los valores mexicanos, a todo el compromiso de libertad de la América Latina, ese mensaje que mandó López Obrador. Y es un mensaje que hay que escuchar porque nos habla de una situación internacional en la cual la democracia está luchando por su vida. Doctor René Bolio, le doy la bienvenida nuevamente. Adicionalmente a esas declaraciones del presidente López Obrador, él también le hizo un llamado a Biden con el tema del embargo que él llama bloqueo. Eso no es injerencia, que es una palabra que usan mucho, por cierto, los progresistas, los socialistas, injerencia en los asuntos internos de un país. Eso no es una injerencia del presidente de México en los asuntos internos de los Estados Unidos y cómo maneja su política. Por supuesto que sí lo es, pero además el reclamo que le hace al gobierno de los Estados Unidos es un cambio diametral de su actitud, la actitud servil que había tenido con el presidente Trump, ahora es una actitud de reclamo a la administración Biden. Entonces, sí, el meterse en un tema que es entre dos países, que es los Estados Unidos y Cuba, y abogar por el único que está oprimiendo a sus ciudadanos, una dictadura de 62 años, y ponerse a defenderla frente al gobierno democrático más grande del mundo, me parece que marca una temeridad, una falta de respeto a los propios Estados Unidos para marcar una agenda que quiere volver a tomar esta especie de rebelión de la región en contra de los Estados Unidos.
Pero doctor, fíjese que también estuvo como fuera de lugar, ¿no? Porque justamente ayer el Parlamento Europeo aprobó una resolución con una aplastante mayoría y condenó la represión desatada por el régimen cubano el pasado 11 de julio. Esa aprobación ocurre en momento en que estaba Díaz-Canel llegando a México de invitado especial. ¿Qué lectura le da? Pareciera que hubiera un divorcio, fuera otra realidad, la del presidente mexicano, con respecto a cómo están viendo a la dictadura castrista en el resto del mundo. Bueno, sí, efectivamente, para resumirlo en un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Mientras la comunidad internacional, el Parlamento Europeo, condena y sanciona a la dictadura de Díaz-Canel, y él va a México con la sangre en las manos todavía fresca, y el gobierno de López Obrador no es ignorante de esta situación, la conoce perfectamente y lo que está marcando es una posición clara de decir dónde está. Estamos del lado de la dictadura cubana, no del lado de la democracia, no del lado del pueblo cubano, no del lugar que le correspondería a México en su papel de la comunidad latinoamericana, sino se planta del lado de las dictaduras, ¿no? Igual con Maduro, igual con los peor Evo Morales. Tenemos que hoy se disuelve cualquier duda de la orientación geopolítica de López Obrador. Es cerca y lo más cerca posible de las dictaduras. Lo más lejos posible de las democracias. Orlando, ¿tú cómo lo ves? No, yo lo que quiero decir es lo siguiente. El hecho de que Díaz-Canel invite como huésped de honor al dictador Díaz-Canel es una intervención en los asuntos internos de Cuba, porque le da respaldo internacional a una de las partes en un conflicto en el cual un pueblo desarmado está siendo reprimido por fuerzas paramilitares perfectamente bien entrenadas, armadas y capacitadas por los asesores extranjeros chinos. Esto es una violación de la doctrina Estrada, es una violación del respeto a los derechos humanos internacionalmente, al cual está comprometido México supuestamente constitucionalmente, es un respeto a los valores de la historia de México, y para mí es muy paradójico, es una gran contradicción. El supuesto dictador Porfirio Díaz apoyó a los cubanos en su guerra de independencia, en su lucha por ser libre, en la figura de José Martí, y López Obrador, electo supuestamente libremente por el pueblo mexicano, apoya una tiranía que oprime a Cuba. ¿Será que muchos ayer cuando veíamos estas imágenes y estas declaraciones del presidente de México, pareciera como que estuviera tratando de lavarle la cara de alguna manera a la dictadura castrista, criminal de La Habana, lavarle la cara después de estos sucesos del 11 de julio, porque yo no sé cómo ustedes lo ven, caballeros, pero desde ese día hablar de Díaz-Canel y del régimen de La Habana es como tóxico. La gente, ¿sabes? Otros países dentro de la comunidad internacional están como, ya va, no me quiero tomar la foto ahí otra vez. Don René, dígame usted, en primer lugar, ¿qué opina de eso? ¿Sería para lavarle la cara a la dictadura? Por supuesto que sí. Es para decir, no es tan solo la dictadura, a pesar del rechazo internacional de todos los países y gobiernos y sociedades libres, aquí es bien recibido en México, y no solo es bien recibido, sino que en nuestra fecha patria, les quiero decir que nunca se le invita a ningún extranjero, por supuesto, todos son bienvenidos, pero ningún ni dirigente ni gobernante de otro estado había estado en nuestras fiestas patrias. Y curiosamente el primero que está es un dictador con las manos todavía con sangre fresca. Entonces, y el desfile militar, frente a este dictador, el desfile militar, una cosa tan delicada, ¿no, doctor René Bolio? Sí, pero además en ese desfile militar se invitó a fuerzas armadas, por ejemplo, de Rusia y de Venezuela. Es otro de los síntomas de hacia dónde va López Obrador, que nos quiere quitar cualquier sospecha de que quiere una democracia para México. Orlando. No, yo creo que además de limpiar la cara a la dictadura, es un esfuerzo por ser intermediario de esa dictadura con los Estados Unidos, reconociendo la existencia del exilio cubano y de la resistencia cubana como factores poderosos en esa ecuación. Yo creo que la dictadura está contra la pared, está acorralada por la acción interna y externa de los cubanos amantes de la libertad, y está buscando cómo López Obrador los puede oxigenar, tanto con los recursos del pueblo mexicano como con una intervención, una intercesión
con el gobierno norteamericano. Y ahora que dices lo de intermediario, justamente lo vemos también con el caso de Venezuela, en esta mesa de diálogo, entre comillas, allí en México, auspiciada y facilitada precisamente por el gobierno de López Obrador, como siempre tratando de intermediario. ¿Intermediario de qué, don René Bolio? ¿De qué se quiere conformar? ¿En qué figura que podamos relacionar? Digamos, en los tiempos de UNASUR, en los tiempos de Chávez, ¿en qué figura se quiere convertir López Obrador? Porque si es en una suerte de Chávez o una figura así como Chávez, yo no sé si se le parezca, no sé cómo lo ve usted. Bueno, por supuesto, hoy está muy claro la agenda internacional de López Obrador, que la había tenido oculta en los últimos 3 años desde que tomó el poder. Ahora está descarando su política y se ve que quiere tomar ese liderazgo que en algún momento tuvo Castro, en otro momento Chávez, y que hoy de alguna manera está libre, lo quiere tomar López Obrador, y por eso está impulsando este fin de semana esta cumbre del organismo bananero CELAC, llamado la CELAC. Uh-huh. Y ahí es donde quiere él reflejar o manifestar el liderazgo montado en la trascendencia y la importancia que tiene México en la región. Es la economía 15 del mundo, 130 millones de mexicanos, y con una economía que hasta hace poco estaba bastante sana, que él se está encargando de eliminar. Y me parece también muy sospechoso qué va a dar a cambio o qué le va a dar a Díaz-Canel, porque el apoyo a esta dictadura tiene que venir de las arcas del Estado mexicano que administra López Obrador. Entonces es muy peligroso que esté utilizando el dinero que tanta falta nos hace a los mexicanos para financiar y darle oxígeno a una dictadura que debería estar extinta hace ya rato. Como me recuerda los tiempos de la UNASUR, que por supuesto murió en el intento y no sirvió para más nada que para salir en los medios de comunicación y a tratar de adelantar algunas alternativas, porque la CELAC, como usted bien dice, en mi opinión también estoy de acuerdo, doctor René Bolio, es un muerto insepulto, ya no, eso no sé si justifica siquiera su existencia en este momento. Orlando, ¿qué tiene que ser el exilio ante una arremetida así como la del presidente mexicano, ¿no? Bueno, es que ayer las fuerzas por la democracia en Cuba tuvieron una rotunda victoria en el Parlamento Europeo cuando con un voto abrumador se aprobaron una sanción censurando y condenando esa tiranía por su violación de los derechos humanos y también recomendando sanciones específicas contra ese régimen. Tenemos que seguir apoyando a los que luchan dentro de Cuba con nuestro accionar internacional, apoyar el paro nacional que se está planteando desde dentro de Cuba, que va a tener diferentes etapas, continuar lo que ha hecho René Bolio, que es investigar y documentar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista para levantar un tribunal internacional que lo juzgue por esos crímenes. Hay que seguir la lucha en todos esos frentes. Te agradezco mucho, Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Cubano. Doctor, su reflexión antes de irnos, doctor René Bolio. Bueno, me parece que estamos viviendo un tiempo muy diferente, donde se está reestructurando el mundo, donde China quiere irrumpir como líder mundial, donde Estados Unidos está mostrando características que no había mostrado antes, y donde, viendo esto, varios de los países antidemocráticos y de los gobiernos que intentan ser autoritarios se están reagrupando. Y estamos viendo este momento en el cual Cuba pierde, como perdió el apoyo de la Unión Soviética en su momento, como ya después de destrozar Venezuela, está buscando de dónde asirse y me parece que en este momento voltea a ver a México, lo cual es peligroso tanto para México como para Cuba como para la región. No hay que dejar de ver esto, no hay que dejar de observar estos movimientos, porque la neutralidad que México había tenido hasta hace poco en toda Latinoamérica parece que se está perdiendo y que se está canteando y se está yendo hacia claramente apoyar a los regímenes no democráticos y totalitarios de América. Entonces, sí tenemos aquí un grave riesgo de desequilibrio geopolítico en el cual se va a afectar a todos nuestros pueblos. Y en México, el ciudadano de a pie, ¿cómo cayó esto? ¿Cómo cayó ver en el desfile militar del Día de la Independencia a una figura como Díaz-Canel, que además le dieron la oportunidad hasta de tener una participación, ¿no? De hablar allí en ese evento tan importante y tan
tan delicado, ¿no? Como es el Día de la Independencia. ¿Qué dice el ciudadano de a pie, doctor René Bolio? Es ofensivo, es indignante, es algo nunca visto, es algo que ofende gravemente a todos, incluso quienes defienden al régimen de López Obrador. Se han quedado sin palabras diciendo, bueno, habría que ver. No hay una manera de defender lo que ha sucedido. Es un cinismo y un descaro absoluto de López Obrador, y esto, el ciudadano de a pie, todo no, es algo inconcebible en el pasado, pero también muy ofensivo para el pueblo mexicano, ya no se diga para el cubano. Quien está enterado de lo que sucede en Cuba no puede creer que quien cometió todas estas injusticias sea recibido con honores por un presidente electo democráticamente, y que además, con la relación tan profunda e intensa que hemos tenido siempre ambos pueblos, se asocien ahora con la dictadura de una manera tan pública, tan clara, que no es accidental, que no es simbólica, que es un mensaje muy claro de dónde quiere que México en este nuevo concierto de las naciones. Pues le agradezco muchísimo, como siempre, doctor René Bolio, de la Comisión de Justicia Cuba, me atiende desde México a esta hora cuando son las 5:28 de la tarde. Feliz fin de semana para usted, doctor. Muchísimas gracias.